En la historia ha habido muchas mujeres que durante la guerra han destacado. Hoy veremos sobre Juana de Arco, la doncella de Orleans, una mujer que luchó durante la Guerra de los 100 años. Veremos un poco sobre su biografía, cómo vivió y cómo fue su participación en la guerra y su trágico final. Primero los invito a suscribirse al canal, si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, empecemos. Juana de Arco nació en el año de 1492, en Domremy, una villa que en ese entonces estaba en la parte francesa del Ducado de Bar. Juana era una joven campesina que es considerada una heroína en Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años. En su momento de su nacimiento la guerra seguía en proceso. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra, que duró en total 116 años. Del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453, el conflicto fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las tierras adicionales que los monarcas ingleses habían acumulado desde 1154 en territorios franceses. Cuando Juana de Arco comenzó a influir en los acontecimientos en 1429, casi todo el norte de Francia y algunas partes del suroeste estaban bajo control de Inglaterra. Robert le otorgó a Juana de Arco un escolta para visitar Chinon. Después de que las noticias de que la ciudad de Orleans confirmaran que caería ante los ingleses, Juana hizo el viaje a través del territorio hostil de Borgoña, disfrazada de soldado, un hecho que más tarde le llevaría a ser acusada de travestismo. Aunque sus escoltas lo vieron como una precaución lógica, dos de los miembros de esa escolta confirmaron tiempo después que ellos y otras personas le entregaron esa indumentaria y le sugirieron vestirla. A su corta edad de 16 años, Juana de Arco participó en el sitio de Nueva Orleans. Alrededor de 8.000 ingleses sitiaron la ciudad a partir del 12 de octubre de 1428 al 8 de mayo de 1429. En esa época, la suegra del rey, Juan Carlos VII, Yolanda de Aragón, estaba planeando financiar una expedición de socorro para ayudar a la ciudad de Orleans. Juana pidió permiso para viajar con el ejército y vestir una armadura protectora, que le fue proporcionada por el gobierno real. La joven campesina dependía de las donaciones para equiparse con armadura, como lo que era la espada y el estandarte, entre otros. Su llegada a escena, Juana convirtió efectivamente el prolongado conflicto anglo-francés en una guerra religiosa. En octubre el asedio estaba por terminar y fue el día 7 que Juana atravesó el río para reunirse con los otros jefes que estaban al este. Un campo cerrado bastante impetuoso y amurallado con tierra, madera y piedra principalmente. Además, en su vertiente norte disponía de un foso, mientras en su lado este había un puente levadizo sobre el foso. Había un segundo puente levadizo en la vertiente norte mediante el cual se podía penetrar en el corazón de las Turelles. Explicó el bastar que curiosamente Juana le pidió que esperase un poco más. Entonces ella agarró su caballo y se fue sola a una viña a rogar por la victoria durante media hora. Cuando volvió con coraje y el estandarte emprendió el ataque, Juana acompañó a los que subían las escaleras y trató de subir una, pero una flecha inglesa la apartó del combate hiriéndola de gravedad. Esta fue a parar justo por debajo del hombro y el escote, lo cual desanimó a los franceses. La propia Juana dijo que ya sabía que la podían herir, porque sus voces se la habían advertido. Aún así la batalla siguió, y al final durante el asedio los franceses salieron victoriosos, ya que el día 8 de mayo los ingleses comenzaron una retirada. Juana de Arco entró a la ciudad de Orleans, y justo después de la huida de las tropas inglesas, Juana de Arco organizó una misa y unas oraciones por los muertos en la batalla. Tras esta victoria sería llamada la doncella de Orleans. Ver cómo se distinguió el asedio causó impresión en la población y en los dos ejércitos. Tras esto se iniciaría la campaña de Loira, que consistió en una victoria ofensiva francesa durante la fase final de la Guerra de los 100 años, comandada por Juana de Arco. Antes de que se liberara Orleans, el ejército inglés se retiró del valle de Loira y se dirigió hacia el norte el 18 de junio, uniéndose a una unidad de refuerzo. Juana insistió en salir en su persecución y ambos ejércitos chocaran en la batalla de Patay, que terminó en una victoria francesa. De hecho, tan solo entre el 16 y el 17 de junio se había dado la batalla de Beaugency, y representaría la tercera de las victorias de Juana de Arco en su campaña para liberar del Valle de Loira el verano de ese año. En los siguientes meses estuvo vigente una tregua con los ingleses, por lo tanto Juana centró su atención en otros asuntos. El 23 de marzo de 1430 dictó una carta amenazadora a los husitas, un grupo disidente que había roto con la Iglesia Católica sobre varios puntos doctrinales y había derrotado a varias cruzadas anteriores enviadas contra ellos. La carta de Juana prometía eliminar su locura y superstición sucia, arrebatándole su herejía o su vida. Juana, que era una católica ferviente, odiaba todas las formas de herejía. También envió una carta desafiando a los ingleses a dejar Francia y marchar con ella a Bohemia a derrotar a los husitas, una propuesta que no recibió respuesta. La tregua con Inglaterra llegó rápidamente a su fin. Juana viajó a Compiègne el siguiente mes de mayo para ayudar a defender a la ciudad contra un asedio inglés y borgoñón.
El 23 de mayo de 1430 se encontraba con una fuerza del ejército que intentó atacar el campamento borgoñón en Margny, al norte de Compiègne, cuando cayó en una emboscada y fue capturada el 24 de mayo. Juana fue encarcelada por los borgoñones en un castillo. Hizo varios intentos de escapar, en uno de los cuales saltó desde la torre de 21 metros de altura en la que estaba confinada, y cayó sobre la tierra blanda de un foso seco. Después de este intento de huida, fue trasladada a la ciudad borgoñona de Arras. Los ingleses negociaron con sus aliados borgoñones la transferencia de su custodia. El obispo Pierre Cauchon, partidario de los ingleses, asumió el protagonismo en estas negociaciones, y posteriormente el juicio de Juana. El juicio por herejía al que fue sometida Juana de Arco tuvo motivaciones políticas. El tribunal estaba compuesto enteramente por clérigos proingleses y borgoñones, y supervisado por comandantes ingleses, incluidos el duque de Bedford y el conde de Warwick. El proceso contra Juana de Arco duró unos 3 meses. Durante todo ese tiempo, el tribunal eclesiástico se aseguró de que la heroína francesa no tuviera posibilidad de defensa. El 30 de mayo de 1431, con unos 19 años, Juana de Arco murió quemada en la hoguera de la plaza de Rouen. Después quemaron sus restos 2 veces más para reducirlas a cenizas y evitar que se recogiera como reliquias, tras lo cual arrojaron sus restos al río Sena. Siglo más tarde su caso fue revisado y fue declarada santa y también patrona de Francia y símbolo de la unidad nacional. Su muerte en la hoguera es una de las más recordadas en Francia, pero igual una de las más tristes. La Guerra de los 100 años duró otros 22 años más después de la ejecución de Juana. Carlos VII conservó la legitimidad como rey de Francia a pesar de la coronación de un rival, un niño que ese día cumplía 10 años, Enrique VI. El 16 de diciembre de 1431, la guerra terminó al final con victoria francesa, después de más de un siglo de guerra. Tras el final de la Guerra de los 100 años, se abrió un nuevo juicio sobre el caso de Juana de Arco. El propósito era investigar si el juicio de condena y su veredicto se habían realizado de manera justa. Y de acuerdo con el derecho canónico, este nuevo juicio revirtió la condena en parte porque el proceso de condena no había considerado las excepciones doctrinales a esa restricción en la indumentaria femenina. El Tribunal de Apelación la declaró inocente el 7 de julio de 1456, ya después de que la habían quemado viva después de 25 años. Juana de Arco se convirtió en una figura semi-legendaria durante los 4 siglos posteriores a su muerte, y que es recordada en la actualidad. Esta fue la biografía de Juana de Arco. Apenas hemos profundizado un poco, pero espero y les haya gustado el video. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.